Y vamos a continuar con la última conferencia del día de hoy. Una mirada a las nuevas tecnologías y su impacto en la transformación del sector agropecuario. La conferencia es titulada Inteligencia Artificial aplicada al cultivo de banano, una perspectiva desde la investigación académica. Estará a cargo de Miguel Ángel Polo Castañeda y Alexander Esteban Espinosa Valdés, integrantes del Grupo de Investigación GIDEAM de la Universidad del Magdalena. Miguel Ángel Polo es ingeniero electrónico, magíster en ingeniería e investigador junior reconocido por el Ministerio de Ciencias. Hace parte del Grupo de Investigación en Desarrollo Electrónico y Aplicaciones Móviles, donde ha liderado el desarrollo de tecnologías basadas en inteligencia artificial, drones y sensores para el monitoreo fitosanitario de precisión en cultivos de banano. Por su parte, Alexander Esteban Espinosa es ingeniero electrónico y magíster en ingeniería de la Universidad del Magdalena e investigador del Grupo GIDEAM. Su trabajo se enfoca en el uso de inteligencia artificial, imágenes multiespectrales y analítica de datos para el monitoreo de la detección temprana de enfermedades de cultivo de banano, así como en el desarrollo de soluciones de software aplicadas en entornos productivos. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestros dos panelistas del día de hoy. Adelante. ¿Listo? ¿Vale? ¿Empezamos de una? ¿Listo? Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Miguel Polo, mi compañero Alexander Espinosa, y hoy le vamos a hablar un poco acerca de cómo hemos aplicado en la parte investigativa el uso de la inteligencia artificial dentro de los cultivos de banano. ¿Vale? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos investigadores de la Universidad del Magdalena, estudiantes que se han formado. Empezamos desde pregrado, ya tenemos maestría, ya docentes en la universidad, y nos ha apasionado este tema porque vemos el cultivo con muchas oportunidades de mejora en las cuales podríamos aplicar todos los conocimientos que hemos adquirido a través del tiempo y que puedan ser replicables en toda la comunidad. Entonces, nosotros estamos en el grupo de investigación GIDEAM, tenemos más de 5 años trabajando en estas líneas que son relacionadas a aplicaciones móviles, computaciones en la nube, desarrollo electrónico, gestión de diferentes tecnologías. Y esto es lo que les presentaríamos el día de hoy, también sobre un proyecto que desarrollamos en conjunto con MinCiencias, que era sistemas inteligentes sobre la producción de banano. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos nosotros actualmente que hemos venido identificando? Y es acerca de la cigatoca. Todos los que estamos aquí sabemos acerca de este hongo, que es algo muy perjudicial para todas las plantaciones, lo cual nos ha afectado muchísimo y nosotros lo identificamos como un punto central de algo a atacar. Y lo que dijimos fue, bueno, ¿cómo desde nuestro punto de vista, desde la investigación, desde la universidad, se puede identificar de forma más temprana y certera esto para poder atacarlo? Y en toda la presentación les vamos a estar mostrando cuáles fueron esos pasos a seguir y cuáles los resultados que hemos venido obteniendo, ya que conocemos de que si esto no se controla va a propagarse muchísimo más. Entonces identificamos un problema central en esto, que es cómo detectarla. Entonces vamos a partir desde acá, desde cómo podemos nosotros detectar esta enfermedad. Porque, ¿qué pasa si se detecta tarde? Los costos son muy superiores tanto en fungicidas y todas las pérdidas que podríamos tener. ¿Listo? Entonces, ¿qué puede hacer la tecnología que nosotros hemos venido desarrollando e investigando para su cultivo? Estas son algunas de las soluciones que ya hemos desarrollado, implementado y estudiado en campo, como lo puede ser el monitoreo con dron. Con cámaras multiespectrales, nosotros podemos identificar y ver cosas que a veces el ojo humano no puede percibir. Con diferentes sensores de suelo podríamos tener cuáles son los valores de los nutrientes de su suelo, identificar con alertas tempranas qué podemos atacar.
todos estos datos que se adquieren no sirven de nada si no los sabemos interpretar. Entonces, con análisis de algoritmos, con inteligencia artificial, nosotros podríamos unir toda esta información para que al final tener nosotros nuestro mapa digital de la finca, en la cual nosotros podríamos conocer cómo se está comportando esta a través del tiempo y qué falencias puede tener. Esto ya lo hemos desarrollado a través de un estudio en 5 fincas del departamento, donde ya se ha aplicado, se ha caracterizado el suelo y hemos obtenido varios resultados. Bueno, muy buenas tardes. En este caso, a partir de lo que planteamos en el grupo de investigación, no es solamente cómo atacamos un problema a nivel de investigativo, sino también cómo llevamos ese problema a que sea algo práctico y algo fácil de usar. En ese caso, comenzamos con el planteamiento de la cigatoca, pero fuimos encontrando diferentes problemáticas que se pueden atacar a través de la inteligencia artificial. En este caso, la mayoría de afectaciones que hay tienen expresiones visuales, por lo cual nosotros nos inclinamos hacia la línea de la visión artificial. Entonces, el planteamiento que nosotros estábamos discutiendo, establecíamos era, bueno, listo, detectamos cigatoca, tenemos un modelo, hacemos guía, pero ¿cómo llevamos nosotros eso a la práctica? Entonces, la forma más sencilla es, bueno, generemos un mapa de calor, generemos algo de alerta, generemos una herramienta que sea capaz de identificar de manera práctica fuera del ámbito académico, sino algo que nos permita a todos, sin conocimiento de IA, poder usar estas diferentes herramientas. Utilizar aplicativos móviles, aplicativos web, que son las finalidades que tiene el grupo de investigación. Listo. Entonces, nosotros durante todo este proceso, obviamente siguiendo todo el proceso que tiene la academia, es cómo nosotros llevamos esas problemáticas o cómo nosotros le damos ese manejo durante el desarrollo de ellas. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es plantearnos siempre esa pregunta de investigación, esa pregunta problema, esa hipótesis de, bueno, es posible monitorear cultivos con diferentes herramientas, sea IA, drones, sensores. Entonces, obviamente, desde el ámbito académico, nosotros comenzamos desde una búsqueda de estado del arte, artículos, ponencias, tesis. Inclusive, nosotros no solo nos basamos en eso, sino también en productos comerciales que ya estén aplicados. Si bien no son abiertos, pues sabemos que si están publicados, si están hechos, si se están vendiendo, es que ya alguien hizo un desarrollo por detrás y que pues, nosotros también podemos hacerlo de la misma manera, pero desde una vista académica. Después de ello, comenzamos a revisar las herramientas, no solamente que hay comerciales, sabemos que también hay que trabajar con la disponibilidad de lo que hay en el mercado, en Colombia, en Magdalena, disponibilidad a través de la universidad que tenemos. De ahí comenzamos a revisar, bueno, de las diferentes áreas, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos, drones multiespectrales, drones de riego, cámaras, microcontroladores, microordenadores, cómo nosotros vamos planteando todas esas herramientas y estas puedan ser aplicadas a estas soluciones que nosotros pues, vamos construyendo poco a poco. Y la pregunta más fundamental, porque si bien la tecnología, el desarrollo, y que nosotros vamos a encontrar incluso en Internet múltiples soluciones, sea modelos de IA, todos los días vemos que alguien entra en un modelo, todo funciona, pero hay que recordar que la inteligencia artificial son algoritmos que reconocen patrones, y esos patrones son basados en la información con la que fue entrenado. Entonces, a partir de eso, si tenemos un modelo que se entrenó en India, que se entrenó en Brasil, que se entrenó en Australia, son modelos que funcionan en su contexto local. Digamos que allá tiene una eficiencia del 90%, del 90%, del 85%, pero cuando nosotros lo traemos a nuestro contexto, esa eficiencia puede caer debido a que son patrones que, si bien pueden ser similares, no son iguales. Entonces, ahí comenzamos a estudiar todos esos parámetros y esos comportamientos que nos permitan adaptar todas esas tecnologías que se aplican en otros países a nuestro contexto del Magdalena. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros estábamos desarrollando todo esto, nos planteamos cómo podemos acabar con esos mitos de la investigación, de cómo aplicarlo, cómo mejorar, y identificábamos de que muchas veces la universidad se quedaba solamente en la universidad. Recordemos que decimos que nosotros partimos desde estudiando en el pregrado y era como nos quedamos solo aquí y ya empezamos a expandirnos un poco más y
a tener más contacto con las fincas bananeras y buscar la forma de cómo aplicarlo allá, tratando de salir a campo para encontrarnos ciertos desafíos reales. Ya que, como comentaba el compañero Alexander, muchas veces en ciertos artículos ustedes pueden ver que dio una precisión del 90 y pico por ciento, del 90 y tanto, 80% en detectar cigatoca, pero eran en datos muy controlados. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, vamos a los desafíos reales, toda la parte climática que nos puede afectar esto, como lo que está sucediendo ahora con el efecto del Niño y todo lo que nos puede acarrear, y también buscar la forma de interoperar esto con el productor, ya que él es el que tiene más conocimientos del tema y tiene la plantación día a día. Entonces, 4 verdades que nosotros podríamos tener sobre investigar aquí en el agro colombiano, que es que esto no es lineal, esto tiene muchos retrocesos, que vamos a estar haciendo ajustes cada día. Nosotros empezamos con esta investigación aproximadamente en el 2020 y créanme, ha cambiado mucho hasta el día de hoy. Podríamos también tener mucho error en la información, ya que muchas de las zonas de las fincas no están tecnificadas, no contamos con la transmisión de datos en tiempo real, hubo muchos ajustes que hacer y que los datos que capturábamos en su momento no eran los esperados. Y también que sin el agricultor la investigación no tiene un enfoque correcto, ya que nosotros a veces desde la literatura tenemos ciertos conocimientos y aspectos de algo, pero ya cuando entramos con la parte productiva podríamos encontrar ciertas discrepancias que nos tocó unificarlas, y también de que no se encuentra la información. A menudo no existen datos confiables. Aquí ya nosotros hemos venido trabajando de la mano de la empresa Smart Cultivo, que nos ha ofrecido ciertos datos que han estado tecnificando en diferentes fincas, porque siempre el encontrar estos datos, el poder utilizarlo, tener un histórico y una comparativa, ha sido un gran desafío. Listo. Siguiendo con el proceso de investigación, retomando este proceso, entonces comenzamos a hacer nuestras mesas de trabajo y bueno, listo. Identifiquemos el problema desde el nivel técnico. Hay que recordar de que nosotros, si bien somos ingenieros electrónicos, no somos expertos en el área, nosotros identificamos los problemas desde nuestro punto de vista. Sin embargo, así como decía Miguel, nosotros no podemos arrojar una solución sin llegar a conocer bien el problema a profundidad. Nosotros somos electrónicos y cuando comenzamos este proyecto, sinceramente no sabía nada de banano. Lo poco que sabía era lo poco que había leído cuando llegamos a territorio y a hacer mesas de trabajo, agricultores, con la gente que hace el proceso fitosanitario. Comenzamos todas estas mesas junto a la revisión de la literatura de lo que ha sido posible y comentarle, decirle, mire, nosotros encontramos que en Brasil hicieron detección de cigatoca amarilla. Entonces es posible tal vez exportar ese modelo acá y que nos abrieran esas puertas, porque si bien digamos que no es una mentira decir de que a veces la tecnología da miedo, y más en el Magdalena, digamos que esa tecnificación es una barrera que hay, porque dicen qué tan perjudicial puede ser la tecnología, hablan hay temas de trabajo, etc. Pero bueno, entonces luego de concretar esos talleres con los actores clave, con los trabajadores, con los fitopatólogos y con los ingenieros agrónomos, identificar bien el problema, establecimos una ruta metodológica en la que, bueno, listo. Gracias. Establecimos una ruta metodológica de cómo nosotros a través del grupo íbamos a trabajar estos problemas. Entonces, primero, como ya teníamos en claro qué herramientas teníamos, sabíamos que teníamos que recolectar una serie de información. ¿Qué información? La que podíamos tomar, por ejemplo, con los drones multiespectrales, datos con cámaras fotográficas, con los sensores, y a partir de esto y con diferentes señales que se tienen en campo, hacer sistemas de predicción. Entonces ahí comenzamos con esa recolección de imágenes, y de pronto, para entrar un poco en contexto, hay que recordar que una imagen multiespectral es una imagen que nos da información sobre un espectro no visible. Poniendo un caso ejemplo, nosotros vemos esta camisa verde porque es el reflejo de la luz en ella y todos podemos percibirlo así. Sin embargo, una imagen multiespectral es capaz de ver esos espectros que nosotros no podemos ver y se reflejan en las diferentes superficies que hay. Para el banano, para el caso de la vegetación, hay ciertos espectros que resaltan, por ejemplo, la clorofila en las hojas, son los espectros rojos. Entonces, recolectar este tipo de información nos permite hacer esos sistemas de diagnóstico
a través de esa nueva información que nosotros tenemos allí. Obviamente eso viene acompañado de una parametrización de los procesos, alturas de vuelo, horas de recolección, las horas del día, el traslape, la velocidad de vuelo, que algo muy curioso que nos pasó en este proceso fue la hora de recolección. Nosotros no sabíamos que, por ejemplo, la planta, dependiendo del comportamiento del calor y la humedad, abre o cierra los estomas y la planta puede abrirse o verse más cerrada, y trabajamos con visión artificial, necesitamos la máxima área posible. Fueron cosas que fuimos conociendo a través de esos talleres con los diferentes actores que hay en campo. Entonces, todo eso a través de ese trabajo comunitario que estamos haciendo. La selección de bandas, entonces a partir de los espectros, qué espectros nos sirven, cómo interactúan esos espectros. Comenzamos a hacer todo ese estudio basado en la academia, en lo que han hecho otros investigadores en tesis, artículos, y lo utilizamos para tener toda esa captura de información y obviamente nos pueda servir en una información útil a largo plazo. Entonces, en esa etapa nosotros hicimos el proceso durante diferentes meses en pruebas obviamente de campo, pruebas un poco más aisladas, controladas también, porque si bien es bueno tener información de campo, también es bueno tener información en la que nosotros sepamos qué es lo que hay en ese momento. Por ejemplo, si hay la expresión de la enfermedad, saber cuál es esa expresión, en qué nivel está, si hay una deficiencia, etcétera. En ese caso, hicimos una conformación del dataset. Generalmente utilizamos información de cinco predios. Recolectamos, no me acuerdo la cantidad, pero es un montón. Y comenzamos con ese proceso de etiquetado de la información. Sí, tomamos fotos de drones, tomamos hectáreas de información, pero ahora, ¿qué reflejan esos datos? Entonces nosotros comenzamos ese proceso. Esto, por ejemplo, en esta imagen se ve la expresión de la enfermedad, en esta no. Comenzamos todo ese proceso minucioso que, realmente hablando un poco del proceso de inteligencia artificial, recuerden que los datos son, dependiendo a quién le pregunte, el 70 al 80% del problema. Si no hay datos, no hay modelo. Si los datos no expresan bien lo que nosotros queremos hacer, el modelo de inteligencia artificial no funciona. Así tenga el mejor modelo del mundo. Entonces, por eso hoy en día el problema es la información. Luego que ya comenzamos a parametrizar, tenemos esto, comenzamos todo el proceso de entrenamiento de modelos. Entonces, comenzamos a utilizar modelos enfocados a visión artificial, diferentes metodologías. Tomamos esos datos de imágenes multiespectrales, hicimos preprocesamiento, procesamos, etiquetamos. Ya les voy a mostrar un poco más a detalle de lo que hicimos con cada uno, pero básicamente basado en las métricas estadísticas que se basa en la parte teórica, logramos un buen rendimiento en esos modelos. Sin embargo, es una realidad de que un modelo en entrenamiento puede ser el mejor del mundo, 90%, 95%. El problema es cuando llevan esos modelos a la realidad. Los modelos de inteligencia artificial, si bien cuando uno los entrena y uno dice, no, yo tengo un modelo del 95%, del 98%, yo incluso he tenido modelos en ámbitos distintos, modelos del 98%. Sin embargo, cuando esos modelos se llevan a la práctica, todo cambia. ¿Por qué? Porque la iluminación, el ángulo, la brisa, las condiciones ambientales, todo hace que el contexto cambie. ¿Por qué? Porque si bien nosotros entrenamos con un patrón, nosotros podemos encontrar variabilidades fuera de ese patrón, por más amplio que sea nuestro conjunto de datos. Por eso, durante todo este proceso, nosotros siempre hicimos una validación en campo. Nosotros hicimos un modelo de enfermedad, pero colocamos el modelo de evaluación, detectamos el modelo y hicimos la comparación en campo, si sí o estaba mal esa detección de ese modelo. Obviamente, el porcentaje de eficiencia de ese modelo baja en un 10, 15%, 8%, contrastándolo con la realidad, porque hay que ser realista con los modelos. Y bueno, el que ven de validación morfológica es que dentro de toda esta metodología que estamos trabajando, comenzamos a hacer estudios sobre estrés hídrico. En esas conversaciones de campo nos dábamos cuenta que el estrés hídrico afectaba la morfología de la planta y una parte del cultivo se afectaba morfológicamente en su tamaño, cantidad de hojas y en el área foliar. ¿Qué hicimos? Sabemos visión artificial, estamos recolectando datos, entrenemos un modelo, por ejemplo, que monitoree el pseudotallo y que monitoree la cantidad de hojas y el área que éstas emiten. Entonces, todo este proceso de investigación y todas esas conversaciones que fuimos teniendo en campo
pues la fuimos tratando de llevarla a una realidad con una herramienta práctica. Y al final nosotros dijimos, bueno, listo, usted ve modelos de inteligencia artificial, ven videos, son muy bonitos, son chéveres, pero ¿cómo le entregamos eso a alguien que no sepa de modelos, que no lo sepa usar? ¿Cómo le entregamos a través de una herramienta? Entonces nosotros, basado en el estado del arte, nosotros encontramos que hay unas ecuaciones de transformación de coordenadas en las cuales se puede transformar de un píxel a una coordenada GPS con la información del dron. Entonces, ¿qué hicimos? Eso que nosotros detectábamos de la enfermedad, que contábamos las hojas, que encontrábamos las plantas, la transformamos a un punto GPS y lo llevamos a un raster. Eso lo entregamos a un software de información geográfica que de pronto ya es algo más amplio que se puede usar y que de pronto alguien con el conocimiento de pronto de fitopatología pueda generar un diagnóstico o pueda generar unos indicadores fuera de lo que nosotros podíamos ver, porque como vuelvo y repito, somos ingenieros electrónicos y pues no tengo la capacidad de decir pues, en fitopatología cuál sería el impacto. Listo. Entonces, esa integración final, cabe resaltar que nosotros en el grupo de investigación tenemos perfiles enfocados a desarrollo y siempre llegamos a ese punto de, bueno, ¿y cómo ya lo hicimos .shape, ya hicimos el modelo, lo disponibilizamos, lo usamos? ¿Cómo lo entregamos? Entonces, ya uniendo todos estos procesos de vuelo, monitoreo, procesamiento, guardado en base de datos, entonces, llevando la herramienta así, al final siempre lo contrastamos llevándolo a un aplicativo, web en este caso, y la transición a un aplicativo móvil. Ahora, ¿por qué vienen aquí a decir, no, bueno, hay que hacer todo este procedimiento tan largo, tan tedioso que se ve? Entonces, lo que yo les comentaba al comienzo es que hay muchos modelos. Nosotros en el estado del arte encontramos modelos en Brasil, encontramos modelos que están disponibles, encontramos imágenes, encontramos datos, pero no están en nuestro contexto. Al no estar dentro de nuestro contexto, lo primero que nosotros hicimos es, no se debe reinventar la rueda. Usemos lo que ya existe y pongamos la evaluación y a partir de eso determinamos si nos sirve o no nos sirve. Porque ¿para qué vamos a investigar doble? Porque no es el propósito, sino generar nuevo conocimiento. Entonces nosotros tomamos todos esos modelos y los pusimos a evaluación en nuestro contexto, en nuestras imágenes. No funcionaron bien, obviamente. No son los mismos patrones, no son los mismos patrones de planteación, no son las mismas malezas, no son los mismos, digamos que no tienen todas esas características que tiene el Magdalena en plantación o toda esa tecnificación que nos tocó trabajar toda esa metodología para adaptar esos modelos hacia lo que nosotros queremos acá. Obviamente nosotros no lo hacemos desde cero. En inteligencia artificial hay un concepto que se llama transfer learning, que se llama transferencia del conocimiento. Nosotros, ¿qué hacemos? Esos modelos que ya funcionaron allá, lo podemos reentrenar con nuestra data, con nuestra información, y esos modelos, si bien es como si tuviéramos a alguien que sabe caminar y va a correr, es mucho más fácil de alguien que viene de gatear. Entonces, cogemos esos modelos, los enseñamos a correr en nuestro contexto y obviamente tenemos rendimientos mucho más altos con menos data, que eso es lo importante. Entonces, bueno, este es un ejemplo claro y justo les hablo de esto específicamente porque mi tesis de maestría trabajó con la detección de cigatoca con visión artificial y justo yo encontraba siempre artículos y encontraba antecedentes y decía, no, mira, esto es justamente un artículo de Brasil, pero eso siempre lo tengo en la cabeza, el de cigatoca amarilla, y es los patrones de plantación son diferentes, el suelo es distinto. Incluso encontré antecedentes en Australia, el suelo más árido, obviamente la distinción entre el suelo y la planta era mucho más sencilla. Entonces todos estos procesos y digamos que todos estos contextos nos fueron llevando a que construyéramos nuestro propio modelo a través de esa metodología que hemos venido trabajando. Ahora, ¿cómo nosotros hicimos esa adaptación? Siguiendo la metodología, y es muy repetitivo, pero realmente el proceso de inteligencia artificial prácticamente se resume en el mismo ciclo. Toma de datos, entrenamiento, toma de datos, limpieza de datos, etiquetado, entrenamiento, validación teórica, validación práctica. Entonces, este es un proceso que es muy repetitivo. Nosotros hicimos una toma de datos con diferentes variaciones, altura, iluminación. Tomamos diferentes horas del día, aprendimos de la enfermedad, aprendimos más del banano. Hicimos registro, tomas de muestras, validación de expertos,
Ahora les voy a mostrar un poco más del proceso de cómo hicimos la validación con expertos, porque dirán, bueno, etiquetaste Sigatoka o detectaron Sigatoka, pero ¿cómo lo comprobaron? Ya les voy a mostrar un poco más del proceso. Hicimos el entrenamiento con nuestros datos etiquetados, con ese aprendizaje automático, tuvimos esos modelos más robustos, unos modelos con mejores eficiencias, adaptados a nuestro contexto del Magdalena, y a través de eso hicimos el desarrollo de herramientas tecnológicas, en este caso unos aplicativos, para ver el funcionamiento de esa metodología y la transformación de la detección hacia esa herramienta de información geográfica. Entonces, por ejemplo, esto es una muestra de las primeras que fuimos tomando y dijimos, bueno, el primer problema que nosotros vamos a tener o que debemos definir es, teóricamente y a nivel práctico, cuál es la altura más óptima para este caso y hacia qué nos vamos a enfocar. Nosotros idealmente comenzamos en, bueno, listo, detectemos Sigatoka en los diferentes niveles, pero es complejo. La expresión de la enfermedad es muy compleja en los primeros niveles, en los últimos nos dicen los agricultores que es muy tarde. Entonces comenzamos a trabajar sobre, pongámonos una primera meta pequeña, detectemos si hay o no hay y luego vamos enfocándonos en los diferentes estadios que hay. Entonces, en este caso, comenzamos con las alturas 20, 30, 50, también tomamos muestras a 15, a 10, a 25, a 70 metros, porque teníamos diferentes objetivos de investigación, no solamente Sigatoka, sino morfología. Entonces fuimos viendo que obviamente tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de datos que yo puedo recolectar versus lo que yo necesito. ¿Por qué el estudio de diferentes alturas? Si la Sigatoka es una expresión la expresión de una enfermedad que se expresa en centímetros, y entre más yo alejo la cámara, menos voy a distinguir. Por ejemplo, si yo me coloco acá y me tomo una foto, ustedes me van a distinguir entre la camisa, el pantalón y los zapatos. Si yo me alejo 500 metros, entonces ya va a distinguir entre que la camisa y el pantalón tienen un color parecido. Si yo me retrocedo 1000 metros más, va a decir, ahí hay una mancha y ya está Alexander. Entonces, ese proceso nosotros lo hicimos a través de la expresión de la enfermedad y las diferentes características que nosotros necesitamos. O sea, ¿cuál es la altura más óptima que nos permita obtener la mayor área posible con la mejor resolución para los objetivos que nosotros nos habíamos planteado? Nosotros comenzamos con un planteamiento inicial que 35 metros, después fuimos disminuyendo 25, 15, dependiendo de la resolución de los instrumentos, porque comenzamos con un drone Phantom 4 multiespectral y pasamos a un Mavic 3 multiespectral que tiene mayor resolución. Entonces comenzamos como, listo, para un dron funciona una altura, pero para otra podemos tomar un poco más arriba, un poco más abajo. Fuimos haciendo todos esos diferentes procesos y nos quedamos a 35. Inicialmente utilizamos la cámara multiespectral, en este caso la del Phantom, de referencia, fue el primer dron que teníamos disponible. Y el primer stop que nosotros tuvimos en la investigación fue tomar una decisión bien grande, bien inmensa. Utilizamos software de licenciados, o utilizamos software propio o implementando el conocimiento que ya nosotros tenemos. Entonces, uno de los principales problemas, por ejemplo, para utilizar imágenes multiespectrales en el cálculo de índices de vegetación es que las imágenes tienen que estar alineadas. Es decir, la imagen multiespectral, por ejemplo, en esa cámara que se ve que tiene una distancia física, cada lente captura un espectro distinto. En óptica eso se llama un desfase. Creo que tiene otro nombre más técnico, pero se me va ahora el término. Pero prácticamente es, si yo tomo una foto aquí con esta cámara y si yo me ruedo un paso, entonces ya todo se ve corrido, aunque todos estén apuntando hacia la misma escena. Entonces, esa distancia física y ese desfase se causa a través de que la distancia sea mayor. Es decir, a medida que nosotros subimos el dron, el desfase es más grande. Entonces dijimos, bueno, listo, como tomamos la decisión de no utilizar software propio, nos tocó hacer todo el proceso de esta corrección. Si ven que una imagen es como más borrosa porque se combinan el espectro rojo, se ve así como desfasado, que se ve una hojita roja así como una sombra. Nosotros trabajamos en esa corrección del desfase para poder utilizar esos espectros de la manera pues, correcta, ¿no? Porque si no íbamos a tener información distorsionada. Gracias a eso, uno de los primeros productos fue la extracción de dosel, basado en procesamiento de imágenes puro. No estamos hablando 100% de inteligencia artificial, sino de procesamiento de imágenes. ¿Qué hicimos? Basado en una metodología de topografía, que es algo muy curioso, se llaman imágenes de falso color, que esto lo que trata es de rearmar una nueva imagen, que normalmente es RGB. Cuando nosotros tomamos una fotografía con el celular,
Eso está compuesto de 3 capas, rojo, verde y azul. ¿Qué hace la imagen de falso color? Quita las capas, por ejemplo, quito la verde y la reemplazo por un espectral sin hacerle ninguna modificación. En topografía se usa para expresar materiales, para expresar vegetación, y cuando ellos hagan un procesamiento le pueda eliminar o lo puedan seccionar más fácil. Tomamos ese concepto de ingeniería civil y lo trajimos hacia aquí, hacia el banano. Rearmamos la imagen y pudimos extraer el dosel de una manera sencilla. Vemos que este fue uno de los primeros ejercicios en los que nosotros estábamos trabajando. Nos dio un buen resultado, obviamente era tedioso, y el problema al ser procesamiento de imágenes, no inteligencia artificial, es que no era adaptativo. Es decir, era un modelo que se basaba en que todo tiene que estar exactamente igual para que funcione. Trabajaba por rangos, trabajaba por esos valores que se capturaban y dependíamos de las diferentes condiciones climáticas que estaban. Luego de eso trabajamos en un seguimiento morfológico. Esto fue un proceso muy bonito, porque comenzamos este proceso con un semillerista del grupo de investigación, donde dijimos, bueno, estamos trabajando cigatoca, pero también estamos trabajando estrés hídrico. Tenemos que monitorear cantidad de plantas y la cobertura vegetal, la cobertura del dosel de esas plantas. ¿Qué hicimos? Tomamos diferentes muestras con todo lo que ya teníamos de información, utilizamos imágenes RGB, no utilizamos multiespectrales, etiquetamos el modelo, todos esos cuadritos que ustedes ven ahí. Anteriormente estuvimos un proceso de meses tomando cultivos y etiquetando cuadritos. Aquí hay una planta, aquí hay una planta y una planta. ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial hay que enseñarles. Por lo menos, estos que son modelos supervisados, uno debe decirle qué está buscando y dónde está. Entonces nosotros utilizamos esos diferentes cuadros y comenzamos mesas a etiquetar las plantas y listo, logramos el primer modelo, que es el que va a encontrar las plantas. Ahora, ¿qué hacemos con las plantas? Tenemos que contar las hojas y ver el área foliar. Entonces, cogimos planta por planta y comenzamos a etiquetar hoja por hoja. Otros meses más ahí, que es el proceso más tedioso de inteligencia artificial. Etiqueta hoja, sin equivocarse mucho en los bordes, porque una equivocación en el borde es decirle al modelo, inclúyeme lo que está fuera de la hoja. O sea, imagínense el trabajo tedioso que es llevar a hacer todo eso. Entonces es un proceso que es bastante repetitivo, pero es lo más decisivo de los procesos de inteligencia artificial. Si la data está mal etiquetada o la data no representa lo que yo estoy buscando, el modelo no funciona. Por experiencia. Ya me pasó más de una vez. Entonces, ya después de que teníamos los modelos listos, hicimos la metodología de modelos en cascada. Detecta plantas y cada planta detéctame la cantidad de hojas. ¿Y eso qué hacíamos? Con esa metodología de estado del arte, que eso lo tomamos, porque eso es fundamental para todo esto, tomamos esas plantas con la coordenada GPS de cada planta, la transformamos al mapa, el raster, y de cada punto tenía la información de la cantidad de hojas que tiene. ¿Qué logramos con eso? Sabemos que las plantas tienen que tener un número de hojas para llegar al racimo productivo, al racimo de exportación. Sabemos que el mínimo, creo que si no me equivoco, es de 7 hojas. Si no los tiene, ya sabemos que ese racimo no va a llegar a exportación. Entonces, por eso es importante el monitoreo de la cantidad de hojas. Además de eso, lo combinamos con el cálculo del LAI, que es un índice foliar que siempre se me olvida, tiene una fórmula que siempre me olvida, pero también lo sumamos a esto para que tenga un complemento entre todo el sistema que nosotros tenemos aquí planteado. Generalmente el error el que ven ahí de 1.21 a 1.31 metros es el error de la conversión del píxel a GPS. Hicimos una comprobación en campo, pasamos el dron, detectamos la planta y medimos con un GPS dónde me estaba mandando a diferencia de dónde debería estar. Eso nos dio un promedio entre 1.21 y 1.31 metros, dependiendo la altura en la que se vuele el dron. Sin embargo, encontramos errores de 0.3, en algunos casos 1.8, pero eso siempre depende de la variabilidad del terreno. Hay terrenos que son un poco más inclinados, que tienen variaciones de altura, y pues digamos que cuando se hizo la construcción no se tuvo en cuenta ese mapa de nivel, que también toca tenerlo en cuenta. Para la estimación del pseudotallo se trabajó también un modelo. En este caso avanzamos un poco más en el caso de visión artificial. En el caso del modelo de la hoja, que lo que obtiene la hoja es un modelo que se denomina segmentación semántica, que lo que permite es obtener ese borde. En el caso del pseudotallo,
En la problemática que estábamos atacando era, bueno, listo, cuando hay estrés hídrico, el tallo pues, obviamente también se ve disminuido con respecto a los demás. Entonces hicimos unos nodos con unos microordenadores, con una Raspberry Pi y unas cámaras para hacer procesamiento en el lugar. Lo hicimos autónomo, con panel solar, con su batería, y que tomaba fotos durante el día. Tomábamos 4 muestras durante el día. En ese caso nosotros por hacerlo replicable por la estadística hay que tenerlo más de 3 veces para que la muestra diaria sea válida. Con el modelo de segmentación semántica obteníamos el pseudotallo y a partir de la línea que se detectaba calculábamos el diámetro y a partir de eso teníamos el dato del diámetro y del alto del pseudotallo hasta la primera hoja. Y ustedes de pronto me preguntan, ¿cómo te cerciora que es hasta la primera hoja? Porque en el proceso de etiquetado, que también estuvimos como un mes, todas las etiquetas que hacíamos lo hacíamos hasta la primera hoja. Por lo tanto, el modelo aprendió los patrones de que siempre el pseudotallo llega hasta la primera hoja. Obviamente no era 100% perfecto y realmente lo probamos en plantas entre el mes 1 y el mes 7. O sea, es decir, tenemos la variabilidad desde la planta joven hasta la planta más, bueno, hasta el mes 6. Bueno, no recuerdo bien el último porque pasa mucho el tiempo. Pero ese modelo de segmentación semántica nos dio una estimación de cómo está el pseudotallo. Con eso, ¿qué hicimos? Hicimos replicable el nodo, es un nodo que se puede implementar en un poste, que hace monitoreo apuntando hacia ciertos números de plantas y eso monitorea varias. La idea es que eso generara un sistema de alarma según en algunos sectores estratégicos del cultivo donde puede ser propenso a inundaciones, pudiera estimar de que si los tallos están en comparación con los otros sectores, cuál se va quedando más delgado y menos alto. Entonces, eso lo alineamos con ese sistema de alarmas y lo fuimos llevando todo a un dashboard interactivo en una página web. Bueno, siguiendo en materia, con la detección de cigatoca, aquí trabajamos la detección de cigatoca con imanes multiespectrales. Sobre todo, esto se enfocó en mi tesis de maestría, lo cual se utilizó una metodología de falso color basado en lo que estuvimos para la extracción del dosel. Resulta que las imágenes que están enfocadas hacia los espectros rojos, como resaltan las propiedades de la clorofila y la cigatoca afecta a la clorofila causando la necrosis en la hoja, son los que más resaltaban el efecto de la enfermedad. Entonces, tomamos muestras, hicimos eso que ven ahí ABC, es porque estábamos haciendo una evaluación en 3 diferentes estados, a una hoja afectada, una hoja sana, y la diferencia de esas imágenes de falso color también en contraste con el suelo. ¿Por qué? Porque el modelo de inteligencia artificial va a evaluar todo y también toca enseñarle la diferencia entre lo que es una hoja, lo que está enfermo y todo lo que es un fondo de ello. Esto lo hicimos a través de todo el proceso metodológico, toma de datos, limpieza de datos, etiquetado, entrenamiento, reentrenamiento, validación en campo, y esto lo hicimos a través de una validación entre un fitopatólogo académico y la gente que trabaja, el personal fitosanitario en las propiedades. Justo esto es lo que le estaba comentando ahorita, un poco más a detalle cómo hicimos este proceso de etiquetado de información. Nosotros íbamos con el fitopatólogo y en algunos casos con la persona que hacía el trabajo fitosanitario, que ellos dicen, yo sé dónde hay cigatoca y yo sé dónde debo hacer el trabajo. ¿Qué hacíamos nosotros? Nos íbamos con la persona, recorríamos toda la finca, o por lo menos las áreas más afectadas que él nos decía, tomábamos un GPS, pasábamos el dron y con el GPS, cigatoca 1, allá, cigatoca 2, 3, 4, 5, 20, 30, 200, 300, 500, 600, 700. Y fuimos etiquetando a través de toda la finca los diferentes puntos GPS que están. Como nosotros teníamos que cerciorarnos de que sí existiera la enfermedad, y obviamente al ser un proceso académico tiene que estar validado por la academia, tomamos muestras invasivas, o sea, un recorte de la hoja con la expresión de la enfermedad, y la llevamos al laboratorio, hicimos análisis de laboratorio, y se hizo un contraste aleatorio entre lo que se etiquetó con la persona que estaba en campo, todos los días en campo, y lo que encontraba el fitopatólogo en laboratorio. Encontramos que obviamente hay una concordancia en 100% con las muestras, donde sí hay un poquito menos es con las escalas. Para la persona que está en campo dice, no, yo las escalas no me las sé mucho, para mí cuando ya está muy afectado, para mí eso es el máximo.
o lo que yo vea, corto. Entonces fue lo único que no concordaron 100%, sin embargo creo que estaba en el 85% en lo que ellos concordaban. Yo le decía, bueno, coloca una escala, y me decía, no, yo le coloco el 3. Y cuando llegaba al laboratorio, el fitopatólogo me decía, no, efectivamente es el 3. Hicimos todo ese contraste para poder validar que todo lo que estamos etiquetando no sea un error. ¿Por qué? Porque sabemos que en el banano hay otras afectaciones, hay quemaduras por químico, hay quemaduras que asemejan también la necrosis, pero no tiene que ser 100% la cigatoca. Entonces, ¿cómo nosotros íbamos a diferenciar si, por ejemplo, era yo ingeniero electrónico, no un experto en fitopatología etiquetando los datos? Nos tocó aplicar todo este proceso para poder cerciorarnos que las etiquetas que estamos usando eran realmente cigatoca. Porque si no, ahí entraríamos en esos problemas de falsos positivos, de que etiquetó algo que no es, de que el modelo está etiquetando o está encontrando lo que realmente no corresponde a lo que realmente fue la problemática que nosotros planteamos desde un comienzo. Fue un proceso largo, un proceso tedioso. Al final, esto es un software donde nosotros validamos el modelo y fuimos evaluando, donde encontramos los diferentes puntos. Al ser un proceso académico, aunque casi no se ve, enfocamos dos vertientes de inteligencia artificial. En visión artificial hay varias ramas. Entre eso está la clasificación, que es cuando le dicen a uno que hay en una imagen, un gato, un perro. Está modelos de detección, que le dice, ese es un gato y está en este lugar de la imagen que uno ve que sale el cuadrito. Y está la segmentación semántica, que no solamente da el cuadrito, sino la silueta de lo que es el objeto, que ya es como una de las últimas tendencias que se están usando. En este caso, para mi tesis de maestría, utilizamos solo dos, un modelo de clasificación y un modelo de detección. Obviamente por el tema de alcance, hubiese querido trabajar un poco más, creo que es a esta altura de 15 metros. Esa imagen está a 15 metros por la resolución de las imágenes. Entonces, a través de eso, te dirán, bueno, y al final el software queda, porque yo vi unos cuadritos, pero ¿eso para qué me sirve? Entonces, lo que siempre habíamos conversado es cómo lo llevamos a manera práctica. En este caso, para el alcance del desarrollo en ese momento, transformamos todos esos puntos de detección que se ven a un shapefile, a un archivo raster, a lo que se necesitara, incluso hasta un Excel lo exportamos. ¿Para qué? Para que cualquier persona que necesitara la información la pudiera usar, hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, puede que todos sabemos de inteligencia artificial, tal vez todos no sabemos aplicarlo, pero necesitamos alguna manera que nos complemente el trabajo, que nos potencie, porque realmente la inteligencia artificial viene siendo... Listo. Bueno, listo. Entonces, ahora les continúo hablando un poco más acerca de una última investigación que realizamos nosotros, que fue sobre cómo identificar la lámina de agua que tenemos sobre las plantas, ya que sabemos que la lámina de agua es un factor predisponente que va a permitir que el hongo de la cigatoca pueda propagarse. Entonces nosotros estábamos pensando, si la lámina de agua puede causarlo, ¿cómo la identificamos? Y buscamos en el estado del arte y no se encontraba una forma propia de saber, ya que a raíz ya sea de la llovizna, del rocío, de los aspersores de riego, podría existir aquellas pequeñas goticas que van a hacer que se prolifere esta enfermedad. Entonces, nosotros lo que hicimos fue realizar un proceso de investigación a partir de una regresión lineal múltiple y diferentes prácticas de colocar gotas en diferentes hojas sobre vuelo del dron, y con múltiples tomas de muestra logramos tener una precisión del 57% sobre si un dron es capaz de sobrevolar una finca e identificar que es probable que tengamos un foco de infección. Este foco de infección, ¿a qué lo llevamos? Como comentaba Alexander ahorita, al final de cuentas nosotros vamos a tener una coordenada GPS que puede ser exportada a un archivo shapefile para poder tomar la decisión y decir, en este punto es probable que exista un foco de infección con una precisión aproximada del 57%. Todos estos datos fueron tomados en campo y que la idea es seguir trabajando en mejorar para obtener mejores resultados, ¿vale? Y en conjunto todos estos datos también teníamos unos sensores de suelo, que es el circuito que les presento ahí en pantalla, el cual fue construido 100% por nosotros, por el grupo de investigación GIDEAN,
el cual instalábamos en puntos estratégicos de las fincas. A partir de unos estudios de suelo identificábamos cuáles eran las zonas más estratégicas para colocarlos, transmitíamos esos datos en tiempo real y lo que hacíamos era que a partir del punto GPS que se tomaba en campo, como comentaba Alexander, con las imágenes del dron y con los datos que me daban estos sensores, todos esos los combinamos. ¿Para qué? Para nosotros poder tomar decisiones. Saber, en este punto es necesario regar, en este punto es posible que exista una propagación de la enfermedad. ¿Y cómo lo hacíamos? Teníamos las mediciones de NPK, de humedad, temperatura, de todas las diferentes condiciones atmosféricas que eran requeridas. Entonces, esto es un sistema completo y lo determinamos así a raíz de que no tenemos una sola capa, sino que tenemos tres. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que nos mencionó ahorita Alexander del dron de vuelo y el análisis de inteligencia artificial, sumado a esto con un sensor de suelo, porque uno solo no me puede dar ciertos resultados. En caso tal de que yo quiera saber cómo se comporta a nivel de estrés hídrico la planta, lo que puedo hacer es que combino un sensor de suelo para saber si el suelo está seco y una imagen del dosel, y se combina toda esta información. Igualmente, si quiero saber la alerta activa de la cigatoca, puedo saber si la humedad está alta con las diferentes manchas que presentan por el dron. Y para un diagnóstico de la nutrición de la zona puede ser el conteo de hojas con los datos de NPK. Todo esto que hemos venido conversando es un conjunto de diferentes capas que hemos denominado para tener al final un análisis que pueda ser utilizado para realizar y pues tomar acciones sobre la finca. Este es un pequeño resumen de los resultados que hemos tenido hasta el momento. Todos estos datos se presentan bajo un ambiente teóricamente controlado, por lo que mencionaba Alexander ahorita de la iluminación es importante. Entonces, la luz del día y la posición del sol y las nubes que estaban en ese momento no son las mismas de hoy, no son las mismas de mañana y puede que esto varíe. Por eso le hago esta aclaración, porque puede que, o sea, la detección es muy alta, los resultados que hemos tenido son bastante elevados, pero podrían mejorarse, ya que si se replica tal cual de la finca A a la finca B, puede variar, puede subir, puede bajar, tal cual como hemos visto que también entre los diferentes países y regiones puede variar, pero tenemos ya unos procesos y unos modelos de inteligencia artificial que nos permiten detectar la planta en una finca del 98.5%, es decir, nosotros podemos pasar con el dron y sobrevolar toda la finca y saber con una certeza del 98% de cuántas plantas tienen. Y a su vez no solo saber cuántas plantas tiene, sino cuántas hojas tiene cada planta, porque sabemos que dentro del estado productivo necesitamos que tenga más de cierta cantidad de hojas y tomar decisiones. Si tengo menos de cierta cantidad de hojas en este punto específico, yo debo alertarme y saber si debo continuar con esa planta o no. Tenemos también una parte de la detección de cigatoca con un 85%, como les decía, con un ambiente bastante controlado, un vuelo bajo, pero ya lo podemos identificar. Ya tenemos esta información. Tenemos también para la medición del pseudotallo, con un error de aproximadamente el 4%, y también el 57% de precisión en la detección de la película de agua libre. Todos estos resultados que hemos logrado lo hicimos a través de una investigación muy ardua de mucho tiempo. Tenemos más de 500 imágenes multiespectrales recolectadas, muchas de estas georreferenciadas, las validamos en diferentes lugares con diferentes investigadores y hemos depositado estas investigaciones en artículos indexados, conferencias internacionales, registros de software. Adicionalmente a eso también han salido estudiantes de maestría, de doctorado, de pregrado e investigadores con el proyecto realizado con MinCiencia, la Universidad Magdalena y la Universidad de La Guajira. Y entonces, ¿dónde estamos actualmente? Lo que les mencionaba, tenemos ya modelos de detección y conteo, detección de cigatoca, lámina de agua libre y tenemos también todos los sensores. En lo que estamos trabajando ahora es en la integración. O sea, ya tenemos todo eso por separado. Estamos ahora mismo en un proceso de mejorar e integrar todo esto sobre una única plataforma para que cualquier persona pueda ser capaz de utilizarla y simplemente con poder ingresar a esa plataforma, validar cómo se encuentra su finca en el momento con los diferentes algoritmos de predicción que estamos trabajando y nuestra
idea hacia el futuro, ¿cuál es? Hacer que esta herramienta sea accesible para el productor, que no quede solamente en la universidad, en una tesis de maestría, en una tesis de pregrado o un artículo científico, sino que cualquier productor pueda hacer uso de ellos, a una alianza con el sector privado, porque a veces la universidad y la parte investigativa se quedan hasta ahí, pero la idea es ir más allá y queremos expandirnos un poco más hacia las otras enfermedades que afectan a la plantación, ¿vale? Entonces, esto es una tecnología al servicio de los productores. Que queremos es ayudar a que sea más eficiente el cultivo, a que nos permita a nosotros y a todos tomar decisiones certeras, ya que al final de cuentas esto es lo que nos ahorra es tiempo, dinero y generar un mayor valor para los productos. Una invitación que les hacemos es, si tienen alguna finca donde desean que se pueda hacer la prueba, contáctenos, podemos hablar, podemos mirar dónde hacerlo, porque uno de los problemas que tuvimos al principio también fue conseguir las fincas, ya que a través, por ejemplo, lo del Fusarium, no nos dejaban a veces entrar a la finca porque les daba miedo que tuviéramos la enfermedad, ustedes saben que con el carro, cualquier cosa, entonces fue muy difícil. Los primeros años, y de hecho demoramos como 2 años y no teníamos ni una sola foto, porque las fotos de otros países no nos servían. Nos tocaba a nosotros ir a las diferentes fincas y fue muy, muy complejo, pero ya hemos tenido el resultado y la idea es poder replicarlo. Entonces, estamos abiertos a cualquier pregunta y a su comentario. Muchas gracias. A través del QR pueden dejarnos preguntas, que ya tenemos algunas. Entonces, desde el máster nos pueden ir transmitiendo las preguntas, por favor. Bueno, revisando las preguntas que tenemos y que nos llegaron durante el ejercicio de la conferencia, vamos a seleccionar 2. La primera de ellas es: ¿cuál es el impacto real en términos de mayor productividad o menores costos u otro impacto que incentive al productor a invertir en infraestructura mínima para iniciar a usar estas tecnologías? Bueno, hola. Listo, bueno, a nivel de costos, siendo full sincero, no hemos llegado hasta allá, porque lo que les mencionábamos, nosotros estamos desde la parte investigativa a nivel de la universidad. Ya desde la parte productiva y el entorno privado no hemos llegado hasta ese punto, y no podríamos decirle se van a ahorrar 10%, tanto por ciento, y por eso es la invitación que les hago al final, de que queremos ya entrar dentro del entorno privado para hacer esa comparativa de producción, de qué tanto produce o deja de producir. Tenemos el impacto a nivel de cuánta pérdida podría tener en ciertos puntos específicos si no se controla, pero a nivel de producción no le podría dar un número tal cual. Vale, la siguiente: si en algún momento el sistema llegara a fallar, ya que al ser IA el sistema se puede equivocar, si eso sucediera, ¿cómo resolverían este problema? Bueno, en el caso de inteligencia artificial, mencionando el flujo completo, lo que es la inteligencia artificial, al final son herramientas de apoyo, no son la solución definitiva. En un ambiente real, y ya hablando a nivel privado, una inteligencia artificial no se debe quedar siempre disponible y que funcione todo el tiempo, sino que está en constante evaluación y en constante mejora. Es decir, la inteligencia artificial puede fallar porque está basada en estadística, una estadística que tiene probabilidad de acertar o de fallar. Lo importante es que se identifique cuando se encuentren esos fallos, evaluar por qué falló y solventar esas diferentes fallas. Generalmente es en constante evaluación. Bueno, y no siendo más, igual nos llegan comentarios o preguntas enfocadas a felicitarlos, y es una oportunidad, dice aquí, de mostrar la investigación que se hace en territorio. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas. Y antes de que se me vayan del salón, tenemos un anuncio importante desde el máster.